Dios bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a su pueblo. Le doy gracias a Dios en esta tarde porque podemos estar nuevamente rendidos delante de su presencia y reunidos para glorificar su nombre, para adorarlo, pero también para escuchar la palabra del Señor. Siempre Dios tiene un mensaje, digamos, a lo profundo de nuestro corazón. Siempre tiene un mensaje que quiere hablarnos, que quiere transmitirnos, que quiere enseñarnos en nuestro caminar diario delante de la presencia de Dios. Pregunta. En este día, ya prácticamente está terminando el día, la pregunta es si oraste, porque es muy importante que tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Dios pueda estar. Todavía hay unas cuantas horas por delante para terminar el día, pero qué bueno es que cada día pueda tomarte como norma o como conducta de tu vida en un tiempo para estar apartado con el Señor. En un tiempo que puede ser a la mañana, muy temprano, cuando recién te levantás, en el momento antes de ir al trabajo, o por ahí aquellos que tienen la posibilidad de entrar de tarde, el sea una intimidad, un tiempo de intimidad a la mañana o a la noche, cuando se llega del trabajo y ya las cosas están todo más tranquilas, los niños duermen y demás, de poder tener un tiempo para con Dios. Pero por otro lado, yo creo que una de las cosas, fundamentales y muy importantes en este tiempo, para nosotros como hijos de Dios, es poder tener un altar familiar, un culto familiar en el cual nosotros podamos también con nuestros hijos compartir. Tan importante que nosotros como padres podamos transmitir un mensaje genuino, un mensaje claro, que el hijo vea en nosotros, que nuestros hijos vean en nosotros, que hay una claridad con respecto al Evangelio de Dios para con nuestras vidas. Si nosotros somos de tener altibajos espirituales, hoy quiero, mañana no quiero, no nos ven nunca leer la palabra de Dios, nunca nos ven orar, nunca nos ven tener un tiempo para con Dios, de compartir una palabra, de dar una palabra, es muy difícil que nuestros hijos puedan seguir, porque el hijo va a repetir la conducta de los padres. Siempre es así. El hijo idealiza al padre, idealiza a la madre. La conducta tanto del padre y de la madre generarán en un hijo una buena conducta delante de la presencia de Dios. El hijo tiene un tiempo donde hay momentos que se pone en rebeldía, se enoja por todo, pero si uno con la paz de Dios y con la palabra del Señor le puede llevar al corazón, de seguro que ese hijo va a tener la posibilidad de poderse dar cuenta el error que está cometiendo apartándose o queriéndose alejar del Señor. Por eso es importante que nosotros como padres podamos transmitir ese mensaje de salvación, no solo para los afuera, porque muchas veces nosotros para afuera somos muy propensos o muy hábiles o muy dotados de poder llevar palabra de Dios. Siempre tenemos una palabra eh, para hablar con los demás, pero tenemos un gran problema de que muchas veces no somos los que podemos transmitir o no nos preocupamos por transmitir el mensaje aún dentro de nuestro hogar. Por eso yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil, porque más allá de la pandemia que nosotros estamos viviendo por el COVID-19, estamos viviendo una desintegración en las familias, estamos viviendo una desintegración en los hogares, una desintegración en lo que es la educación. Fíjense que no se saben si van a empezar las clases, los gremios quieren, digamos, la presidencia de la nación quiere que empiecen las clases, los gremios no quieren empezar, por la inseguridad que hay con respecto al virus, pasan un montón de cosas. Esto está destruyendo las bases de las enseñanzas que tienen que tener nuestros hijos con respecto al colegio, ¿no? A poder aprender y a tener una profesión en el día de mañana, tener una salida laboral o tener un entendimiento de las cosas de la vida, pero que son tan importantes porque cada etapa de la vida de nuestros hijos es importante que ellos puedan aprender. Ahora, qué importante también que nosotros nos demos cuenta de esto. Por eso habla de la comunión con el Señor. Y el ánimo que yo te doy, la exhortación que te doy en esta tarde, es justamente esto: no nos apartemos de ir hacia Dios, no nos apartemos de Dios, no nos apartemos de esa reunión familiar, de ese culto familiar, de nuestra oración diaria, de nuestra intimidad diaria con el Señor. No nos apartemos de nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, porque mi pueblo perece, ¿sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento lleva muchas veces a muchos errores. Hoy quiero tocar un mensaje que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón y lleva por título El costo del llamado. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. Vamos a leer un solo versículo para
para tomar base y para asentar base con este mensaje que seguramente será un mensaje que traerá como trajo luz a mi corazón y entendimiento a mi corazón. El Señor nos dará en esta tarde de seguro para poder entender. Dice así la palabra de Dios que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 9, verso 9 dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Oramos a Dios. Padre amado y Dios de los cielos, te damos gracias en esta tarde por este gran privilegio de poder estar delante de tu presencia. Gracias por Jesús. Gracias porque hoy ya no hay condenación en nuestras vidas. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque realmente nos amas tanto que siempre da palabra para animarnos, para alentarnos, para exhortarnos, para fortalecer nuestra fe, Señor. Cada momento de nuestra vida es una palabra que siempre va a llevarnos a conocerte cada día más. Y en esta tarde no será la excepción. En esta tarde de seguro hablarás a nuestras vidas y nos darás la gran victoria y la gran bendición de a través de tu palabra y nos mostrará realmente la grandeza de tu gloria y de tu gracia para con nuestros corazones. Te pido en esta tarde que pueda ser un canal de bendición para tu pueblo. Te ruego que tomes control y dominio de mi vida, de mi corazón y que yo pueda expresar lo que está preparado, Dios mío, en tu corazón para participar a tu pueblo y que dé esa palabra que tu pueblo está necesitando. Padre, yo te lo ruego todo en el nombre de Jesús, sabiendo de que tú en esta tarde vas a hablar a nuestra vida. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que, y entiendo esto, ¿no? Yo creo que todo lo que llegamos a Cristo, tenemos un llamado de Dios, pero también tenemos un llamado al servicio del Señor. Cada uno de nosotros es un potencial hijo de Dios que tendrá que tener la tarea de servir a Dios, ¿sí? De servir al Señor en distintas áreas. Hay talentos que Dios nos da, por ejemplo, aún nosotros antes de conocer a Cristo teníamos talentos que de hecho hoy los explotamos, esos talentos, con respecto a cuando estamos en la iglesia. Uno de los talentos que podemos traer es el cantar, el poder hablar en público, el poder tocar un instrumento musical. Estos son talentos natos que Dios pone en nuestros corazones desde el momento de nuestro nacimiento. Por eso vos ves a chicos que son muy pequeños, algunos de pequeños tocan un teclado, tocan una guitarra o cantan muy entonados. Cuando llegamos al Señor, esos mismos talentos que el Señor nos da, nos pide que los multipliquemos, que los pongamos al servicio de Dios. Por eso digo que nosotros, todos los cristianos, fuimos llamados a servir a Dios. Ahora, todos los que servimos a Dios, y esto quiero que quede bien en claro en esta tarde, todos los que servimos a Dios pasamos por varios procesos. O sea, nuestra vida pasará por grandes procesos va a pasar nuestra vida. Y son procesos que son permitidos por Dios, ¿sí? Por aquel que nos tomó como soldados, porque nosotros fuimos llamados como soldados de Cristo. Un soldado está en una milicia, está dispuesto a una guerra, pero también fuimos llamados como atletas, o sea, el que corre una carrera, ¿no? Y esta carrera que nosotros corremos no es el que llega primero, sino del que llega. Y así, en varios lugares de la Biblia fuimos llamados como pueblo de Dios, ¿sí? Fuimos llamados realmente a servir al Señor. Y dentro de este servicio a Dios, como te digo, tiene un costo. Y este costo lo permite el Señor que nosotros tengamos que pagarlo. Y estos procesos que nosotros pasamos van desde la alegría y el gozo de servir a Dios, ¿sí? Porque que Dios nos da la fe para la salvación, por lo tanto es un gozo, es una alegría, es el privilegio más grande que tiene el ser humano de poder servir a Dios con todo su corazón. Pero hay momentos que nosotros estamos en un proceso en el cual podemos estar en estados de tristeza, de dolor, de angustia, de desconcierto, de muchos desconciertos, pero también de muchas preguntas que se presentan en nuestro corazón. Y esto está bien, que se presenten preguntas dentro de nuestro corazón con respecto a nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios. Hace, no sé, los años, ponele 25, 28 años, conocí a un hombre en el cual era un hombre que servía al Señor.
y realmente me agradaba poder hablar con él y poder tener charlas intensas con él. Era un hombre que era un conocedor de la Biblia. Siempre me apasionó el hecho del mundo bíblico, siempre me gustó, siempre me apasionó el hecho de poder conocer la Biblia, de poder conocer en el tiempo, en el momento, por qué dijo, por qué no dijo estas cosas el Señor, ¿no? Y este hombre siempre tenía una palabra para hablarnos, y yo me reunía con él y otros hermanos y hermanas, y nos sentábamos a hablar, y la verdad que me encantaba poder sentarme con él, para poder, hoy yo partió con el Señor, ¿no? Pero poder tener charlas con él de bíblicos, debates bíblicos, de poder charlar y debatir y hablar, y él te expresaba, te explicaba. Pero tenía un gran problema, él, una gran lucha, una gran dificultad. Y la gran dificultad que él tenía era que su familia no lo acompañaba. No era fácil para él. Su esposa y sus hijos no querían saber nada con el Señor. Luchó por muchos años, o sea, habló muchos años la palabra del Señor a sus propios hijos y a su esposa, pero no había momento, no había entendimiento de ello para poder entender el hecho de lo que él le decía. Y lloraba muchísimo el hermano. Yo recuerdo que eran oraciones intensas, que orábamos juntos y que orábamos en el grupo, que nos reuníamos para aprender la palabra de Dios. Era algo, un momento maravilloso, pero también un momento en el cual orábamos por él, por esto que sufría, porque realmente la palabra de Dios se hacía dulce en sus labios, pero en su estómago era amarga como el ajenjo, ¿no? Y recuerdo que un día hablando con él, hablábamos y él me decía el costo que tiene un hombre que es llamado por Dios, una mujer que es llamado por Dios, y que no es fácil el hecho de poder ser llamado por Dios, no es fácil el hecho de poder perseverar en ese llamado para poder servir a Dios en las áreas que Dios te llama a servirlo. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender, y por ahí a lo mejor te esté pasando, te va a pasar. Hay un fuego interior en tu corazón. Hay algo que pasa internamente que no tiene palabra, que no hay explicación para que yo te pueda explicar qué sucede. Pero te pasa algo en tu interior, en tu vida, hay un fuego, hay algo que te pasa dentro de tu corazón que te lleva al hecho de poder servir a Dios. Por eso te inquieta el hecho de poder llamar a alguien al Evangelio, de poder predicar la palabra de Dios, que de esto es lo que Dios nos manda, ¿no? a poder hacerlo, de poder predicar la palabra de Dios, de ganar un alma, almas para el Señor, de predicando la palabra de Dios y anunciando el Evangelio. Por eso te digo la importancia de estar en Cristo y de prepararnos la palabra, o sea, de conocer la palabra de Dios, porque nosotros tenemos el gran problema muchas veces que pensamos que el Evangelio es para solución de nuestros propios problemas. Y no entendemos que Cristo gobierna nuestra vida y es el que tiene cuidado de nosotros. Pero hay gente que no lo tiene a Cristo. Por lo tanto, es hijo de Satanás, porque es el padre de mentira y está con ellos y necesitan de Dios. Y nosotros fuimos llamados justamente a esto, a transmitir el Evangelio de Dios. Por eso, prepárate para evangelizar. Prepara tu corazón, lee la palabra de Dios y fíjate y de qué manera Dios nos lleva a que nosotros podamos transmitir el mensaje. Entonces, hablando con este hermano, me presenta un gran interrogante en mi corazón de mi propia vida. Y recuerdo que una noche, hermanos, estaba realmente acongojado, porque yo veía mi debilidad para servir a Dios. Sentía una debilidad enorme de poder seguir los pasos del Señor. Y me dije a mí mismo, quisiera orar más, quisiera tener más tiempo, o sea, buscar el tiempo. No, el tiempo, siempre Dios te da el tiempo, pero digo, tener más tiempo en oración para con Dios, tener más fortaleza de parte de Dios para vencer las tentaciones. Porque la oración nos hace eso, ¿no? Un hombre y una mujer que tienen fe en el Señor. La fe nos lleva a orar. Y la fe es justamente para fortalecer nuestra vida, para clamar delante de Dios, para quebrar nuestro corazón delante del Señor y fortalecernos, porque sin el Señor nosotros no podemos seguir adelante porque sentimos la opresión y sentimos la tentación y el ataque. Entonces, yo me puse a orar y rogaba justamente por esto, para que Dios me dé más fuerza para vencer las tentaciones. O sea, no quería darle más trabajo al Señor, porque yo sentía que le daba trabajo. Y entonces yo le digo, yo lo que quiero es dar mi vida a Dios, decía esto,
para poder servir a Dios con todo mi corazón sin tener que andar luchando con mi propia carne. Entonces el Señor, yo quería, o sea, el anhelo era de ese llamado de Dios a servirle. Yo quería cumplir con lo que Dios me daba, pero había algo que siempre se metía en el medio. Entonces me puse a orar a Dios y busqué por mucho tiempo en oración al Señor. Y el Señor me hizo entender dos cosas. Me hizo entender lo primero, que el llamado es de Jesús a seguirle y a servirle. Y el segundo punto es el costo que implica este llamado. Y yo quiero hablarte justamente de esto, del costo del llamado que implica el llamado al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, por lo tanto no podíamos recibir a Dios porque no le veíamos, no le creíamos. Pero el día que Jesús apareció en nuestra vida y nos comenzó de pecado, de justicia y de juicio, nuestro corazón se abrió y pudimos confiar y creer en el Señor. Entonces eso nos dio una nueva vida. Esto significa el llamado de Dios. Pero luego hay un llamado a servirle, que vos y yo tenemos, ese fuego interior que pasa en nuestro corazón y que deseamos en un momento hacer algo. No sé, lo que sea, el limpiar la iglesia, no sé, el trabajar en la obra de Dios, en predicar la palabra de Dios, en desear salir a las calles, llevar una palabra, en tener un tiempo para poder llamar, no sé, con tu matrimonio, ir a otro, con otro matrimonio, a darle palabra, a orar por ellos, a llevarle palabra, porque Cristo tiene solución a los problemas matrimoniales, maritales que pueda llegar a tener un matrimonio. Cristo tiene poder para poder transformar el corazón de esos hijos rebeldes o aquellos que no quieren saber nada. Entonces, todo es una tarea que en la cual fue puesta para que nosotros como iglesia la podamos cumplir. Pero hay un llamado de Dios. Y el llamado de Jesús a seguirle y a servirle, que implica aprender a caminar con Él en todo tiempo y en todo momento. Esto es lo que nosotros debemos entender, porque el que sirve a Dios, que es soldado de Jesucristo, en todo tiempo y en todo momento, es un soldado de Dios, es un hijo de Dios que está en una guerra espiritual y como soldado de Dios está en una batalla continua para luchar contra su propia carne, pero también para luchar y pelear una batalla para anunciar el evangelio a otras personas. Y esto es importante que nosotros podamos entender. Siempre trae como requisito, lo necesario que Dios trae como requisito a ese llamado que Él hace a la negación. ¿Sí? Fíjense que nosotros leímos Mateo capítulo 9, verso 9, y la palabra, Él le habla y le dice, sígueme a Mateo. Y esta palabra sígueme viene del griego okolueteo, ¿sí? Que significa seguidor o compañero. Esto es lo que le decía, por ejemplo, en este caso, a Mateo. Esta expresión sígueme se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento. Pero yo quiero que analicemos justamente este llamado que le hace a Mateo. Por eso, okoluteo es es un seguidor y un compañero. Esto es lo que le hablaba, en este caso, a Mateo. Y en el tiempo de Mateo no era fácil, no le fue fácil para él. Porque Mateo estaba sentado en el mostrador de los impuestos. ¡Ay, qué tremendo es esto! Por lo tanto, Mateo, por lo que muestra la palabra de Dios, era un publicano. Es decir, un judío que trabajaba para la recolección de los impuestos a los hermanos judíos que él tenía. Trabajaba para los romanos. Miren esto, metete en este relato. No, este hombre estaba lejos de Dios. Este era un hombre que cobraba los impuestos a favor de los romanos, digamos, a sus propios compatriotas, a sus propios compañeros, su propio pueblo, ¿sí? Que estaba esclavo del poder romano de ese tiempo. Por lo tanto, Mateo, al ser publicano, era odiado por los judíos, porque los judíos odiaban a los recaudaciones de impuestos porque trabajaban para los paganos. O sea, dejaban de lado todo la parte religiosa y dejaban de lado todo lo que realmente era importante para su vida espiritual, para poder servir a los amos terrenales. Y esto era terrible, porque también los publicanos habían amasado fortuna
para sus propias arcas, porque no solamente cobraban impuestos, sino que inflaban los impuestos. O sea, que no solamente le cobraban los impuestos a los propios judíos, ¿sí?, a su propio pueblo, sino que le aumentaban, siempre le ponían un plus a ese impuesto, le inflaban los impuestos para quedarse con una parte de dinero. Entonces eran pagados, los romanos le pagaban, a estos publicanos le pagaban un sueldo, pero a su vez ellos tenían un sueldo por izquierda, en los cuales tenían que sí o sí pagar ese tributo que tenían que pagar a estos publicanos. Si en el caso de que una persona, un judío, se rehusaba a pagar ese impuesto elevado, inflado por este publicano, él daba una orden y venían los soldados, lo llevaban a ese que no quería pagar impuestos y los azotaban de tal manera que los dejaban de cama, los dejaban realmente lastimados, los golpeaban, los metían presos, los tenían sin comer por varios días y los volvían a golpear varias veces hasta soltarlo, cosa de que no le quede duda de pagar los impuestos. Por eso esto generaba una discordia y generaba un odio y era todo mal visto, era realmente para ellos, déjame decirte una palabra en castellano o en este caso muy argentinizada, era una lacra humana para ellos. Era gente que no tenía valor, era gente que simplemente eran detestados porque realmente ellos vivían en opulencia y ellos que no pagaban impuestos porque eran en recaudo de impuestos, entonces no pagaban impuestos, cobraban de malos impuestos y entonces los otros vivían en la miseria por pagar esos elevados impuestos y esto generaba un odio terrible. Por eso cuando el Señor Jesucristo, el tema es que cuando va el Señor Jesucristo, pasa por ese lugar y se encuentra con Mateo. Imagínense que se encuentra con Mateo y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Esto es un mensaje terrible, tremendo, a la vista de sus discípulos que venían siguiéndole, pero también a la vista de todos aquellos que odiaban a este publicano llamado Mateo. Pero esto tiene una connotación muy fuerte espiritual también. Por lo tanto, el Señor quería de esto poder enseñar que también este publicano, cobrador de impuestos, odiado por los judíos, ¿sí?, odiado por su propio pueblo, tenía posibilidad de salvación. Y esto es lo que ellos no comprendían. Por eso el Señor, nosotros sabemos que la Biblia nos dice y nos habla que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Esto lo dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, todo pecador, no importa el pecado que tenga, tiene la oportunidad de salvación. Y esto es algo que nosotros, en esta nueva vida en Cristo, debemos aceptar y debemos entender que es una gran realidad, a pesar que nos cueste a nosotros entender esto. Porque aquí nos encontramos con dos grandes realidades. En este versículo hay dos cosas fundamentales que nosotros podemos entender. Primero, que el Señor Jesús busca. Y lo segundo, que Jesús es el que salva. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Qué hizo el Hijo del Hombre? Vino a buscar. Vino a buscar, ¿sí? Vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, toda la obra de salvación es de Dios. Pero Dios no ve lo que nosotros vemos, porque nosotros somos muy selectivos muchas veces aún para predicar la palabra de Dios. Esta persona la quiero porque es buena y lo único que le falta para tener, o sea, para poder ser más buena es tener a Cristo. La verdad que merecería. Pero nosotros vemos otra persona que no nos gusta por su maltrato, su mala forma de ser, su mala forma de expresarse, ya nos empieza a generar
a ver, despropósito, ya no empieza a generar a nosotros un rechazo, mejor dicho, ¿no? Contra esa persona. Y lo que el Señor Jesús le quería enseñar en ese tiempo, lo que quería mostrarle en ese tiempo, que Él es el que busca y es el que salva a quien Él quiere. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Es tremendo esto. Ahora, volviendo a Mateo 9:9, cuando Jesús dice en Mateo 9:9, dice, vio a Mateo. Esta palabra vio viene del griego eido. Y esta palabra eido significa conocimiento. Pero ¿sabés que también significa conocimiento de antemano? Entonces, aquí cambia el ángulo de la información y nos damos cuenta de parte del Señor que el Señor ya lo conocía. Cuando dice vio, ya lo había conocido de antemano. Él sabía lo que estaba en el corazón de Mateo, pero que también Mateo iba a recibir el mensaje de salvación del Señor. Él estaba propenso en su corazón a recibir el mensaje de Dios. Por lo tanto, el Señor, cuando en realidad nosotros nos muestra la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo ya lo conocía de antemano, ¿verdad? Ya lo conocía de antemano. Pero el que vio realmente al Señor Jesús fue Mateo. Mateo prestó atención a lo que estaba viendo en este caso, estaba recibiendo en este caso. Por eso cuando Jesús le vio, cuando el Señor le dijo, sígueme, sabía que Mateo iba a dejar todo y le iba a seguir. Porque el Señor a Mateo ya lo conocía y sabía cuál sería su respuesta inmediata. Mirá cómo cambia esta información y cómo cambia el mensaje que muchas veces escuchamos mal. No, porque yo busqué a Dios y le encontré, Señor, yo te busqué, te encontré. No, nosotros no buscamos a Dios. El Señor nos buscó a nosotros para darnos salvación. Ahora, ¿de dónde lo conocía Mateo? Bueno, podemos preguntar esto. Bueno, en realidad la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice que lo conocía desde la eternidad. O sea, Dios nos conoce. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Porque dice en Romanos, o sea, se cumple lo que dice en Romanos 8:29. Y en Romanos 8:29 esto lo hablaba el apóstol Pablo para enseñar el evangelio. Y decía, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea él primogénito entre muchos hermanos. Vuelvo a repetir esta palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto nos muestra que el Señor ya nos conoció de antemano, ya nos conoció y sabía cuál sería la respuesta. Por eso cuando vio a Mateo, hermanos, cuando conoció a Mateo, que ya lo vio, ya lo conocía de antemano, él sabía cuál era la respuesta de Mateo con respecto cuando le dijo, sígueme. Ahora, él conocía cuál sería la respuesta de Mateo, ¿sí? Y Mateo se levantó y le siguió. Así pasó con vos y conmigo. Cuando Dios te llamó, ya sabía la respuesta que nosotros le íbamos a dar. Por eso cuando nosotros a través del Espíritu Santo fuimos llamados por Dios, el Señor nos llamó sabiendo cuál sería nuestra respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Porque Él nos conoce y nos conoce de antemano. Él sabe de antemano que vos le vas a seguir y le vas a servir. Esto es lo que pasó con Mateo. A Mateo no le importó nada de lo que tenía que dejar. El conocimiento, el dinero, el lugar de privilegio, el poder que tenía sobre todos ellos. Le dejó todo. Porque escucha bien, en Capernaum se encontraba, mirá qué importante conocer esto, ¿no? Porque en Capernaum se encontraba entre los territorios gobernados por Herodes Antipas y por Felipe el Tetrarca. Por lo tanto, tenía una de las oficinas de impuestos en el lugar más grande de Galilea, donde había una cantidad enorme de judíos
que iban a pagar impuestos allí. Por lo tanto, era un lugar donde se recaudaba mucho dinero. Por lo tanto, Mateo, que inflaba los impuestos, era un hombre realmente adinerado. Tenía mucho dinero y tenía muchas posesiones, pero también tenía muchos enemigos. Lo odiaban. Cuando él escucha el mensaje de Jesús, de seguro que él venía escuchando el mensaje de Jesús, porque la fama de Jesús se extendía, dice la palabra de Dios en ese tiempo, por todos los pueblos, por toda la tierra. Seguramente que había escuchado y que el Espíritu Santo de Dios había comenzado a trabajar en su corazón. Por eso que cuando el Señor fue, a él no le importó dejar todo, cuál era la circunstancia que se encontraba, él siguió adelante. Por eso, no importa cuál sea la circunstancia que nosotros nos encontremos, que se encuentre un cristiano. Puede ser de mucho dolor, puede ser de mucha angustia, puede ser de una desesperación, puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, puede tener un montón de cosas, pero el verdadero cristiano va a seguir al Señor, va a dejarlo todo, todo por Dios, va a dejar todo por el Señor, va a dejar todo. Pase lo que pase, sigue adelante, avanza, crece, no reniega de lo que le pasa, solo espera en el Dios Todopoderoso y sigue adelante. Por eso, hace unos años, un tiempo hablaba con una persona y yo le decía que a mí, yo tengo un tema con respecto a los cantantes cristianos. Y yo veo que muchos cantantes mundanos han llegado al cristianismo. No digo todos, porque no todos obran mal, pero la mayoría de ellos siguen exactamente lo mismo. Y lo comprobás con las canciones que cantan, porque ellos, por ejemplo, han pasado los años y por ahí no son tan escuchados. Hoy las músicas ya no se escuchan como los mismos, ¿cómo se dice? Las mismas modas de música no es la misma que se escucha ahora. Entonces, o se cambian al reggaetón que se está escuchando ahora, o se cambian a otro tipo de música que se está escuchando ahora, o nadie lo escucha. Entonces, cuando pierden el hecho de que nadie los escuche y ellos tienen un ego muy grande, muy alto, de su propia vida, y necesita ser exaltado, y necesita ser reconocido, se pasan al cristianismo a cantar, y entonces el pueblo lo empiezan a adorar. Y por otro lado, nos encontramos que muchas iglesias empiezan a cantar sus propias canciones, de hecho que ha cambiado algunas letras y de canciones mundanas, la han metido dentro de la iglesia y la iglesia la canta como grandes cosas. De hecho que, por ejemplo, van cristianos a cantar en distintos tipos de ¿cómo se llama? De concursos, ¿no? Estos concursos, ¿viste? Tienen la triple X, esa, ¿no? Que pasan los concursos para ver quién es la voz, quién canta mejor, y van a cantar una canción y dice, bueno, te publican los cristianos, wow, mirá esto, qué hermoso esto. Y la verdad que la alabanza es para Dios. O sea, yo no puedo llevar la alabanza en un mundo cristiano, o por ejemplo, como hay un conjunto cristiano que cantó con canciones mundanas, con mundanos canciones. Esa mezcla nunca es verdad. O sea, o somos de Cristo o no lo somos. No sé si me estoy explicando. Cuando Mateo se levantó, él dejó todo. Él cambió su vida. Él dejó todas las posesiones y todo lo que tenía para convertirse en un hijo de Dios. Y pasó por un martirio. Justamente lo abandonó la familia. Pasó por un montón de cosas, Mateo, para poder seguir a Cristo. Y muchos no quieren pagar este precio. Por eso, el cantante cristiano muchas veces se mezclan un montón de cosas y la gente, o sea, los jóvenes o la gente también mayores, no pueden entender, no llegan a captar. Entonces le da exactamente lo mismo. Nosotros somos de Cristo y nuestros labios fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra alabanza es justamente expresar nuestra gratitud a Dios. Y esto es algo importante. No hay comunión entre la luz y la tiniebla. Que un pagano cante una alabanza no significa que sea salvo. Entonces siguen con sus mismas mugres, nada más que se meten dentro de las iglesias y destruyen. Y esto es para denunciarlo. No estoy condenando. Yo creo que así como Mateo y como yo tuvieron oportunidad de salvación, ellos también. Pero se mezclan dentro del evangelio para maquillarse y parecerse para ganar dinero. Y no es así. Entonces, hay un costo que implica este llamado. Hay un costo que implica este llamado. Y el costo
es ir hacia la cruz, es mirar esa cruz y vivir anclado en esa cruz, o sea, clavado en esa cruz. Mirar la cruz y vivir arraigado en esa cruz, porque la cruz significa muerte. La cruz, el símbolo de la cruz es muerte. ¿Muerte a qué, pastor? Bueno, muerte al pecado que podemos tener en nuestras propias vidas. A eso se llama el costo del llamado. A ese costo. Porque, por ejemplo, Lucas decía en el libro de capítulo 9, verso 23 de Lucas, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, dijo el apóstol. Tome la cruz cada día y sígame. Esto lo escribió el apóstol, pero lo hablaba el Señor Jesús, del costo del llamado del Señor. Dice, si alguno quiere, esto implica que no todos van a querer hacerlo. No todos van a querer hacerlo. Esto es triste. Por eso dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Porque no todos quieren recibir ese llamado del Señor. Y no todos quieren negarse a sí mismos y tomar la cruz de cada día y seguir al Señor. No todos quieren crucificar su propio pecado, porque el pecado en su vida, en su carne, le deleita. Pero hay un costo que pagar. Esto lo hablaba el apóstol Pablo cuando decía en Efesios capítulo 4, verso 17. Lo dice el costo del llamado y lleva por título, en la versión Reina Valera, lleva por título capítulo 4, verso 17, la vida nueva en Cristo. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no deis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de la mente. Fíjense cómo habla en este caso el apóstol Pablo al pueblo, en este caso a la iglesia de Efesios, pero cómo nos habla a nosotros. Dice, teniendo el entendimiento entremecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, esto le habla a la iglesia, no habéis aprendido así de Cristo. O sea, todo lo que hemos aprendido de Cristo no es esto. Nosotros hemos aprendido a tener una vida apartada para Dios, de pagar el costo a seguir a Dios. Un costo. Si vos querés seguir a Dios y servir a Dios, vas a tener que pagar el costo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, y este despojado, volvemos a ser otra vez, mirar a la cruz y crucificar el pecado, significa despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Aquí habla de un hombre crucificado, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, malicia y toda malicia. Maledicencia y toda malicia. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Luego comienza el capítulo 5 y habla de andar como hijos de luz, y entonces habla unas palabras tremendas, y estas palabras tremendas es justamente la crucifixión de nuestra carne, para que no tome dominio nuestra carne, sino que el costo del llamado se esté pagando, porque el costo del llamado de Dios va a tener que pagarse, indudablemente, inevitablemente se tendrá que pagar. Capítulo 5
de Efesios dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado, y dice, y andad en amor, como también en Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo en Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y luego comienza a hablar, ¿no? Esa verdad de Dios, de cómo ese hombre que ya paga el costo, esa mujer que paga el costo, que crucifica su vida, cómo anda delante de la presencia de Dios. Por eso, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces nosotros debemos ser personas que agraden a Dios, y para poder agradar a Dios debemos entender lo que decía Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Por eso le hablaba esta palabra el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, pero también nosotros como hijos de Dios debemos entender este costo que hay que pagar. Sí, la salvación no la podemos ganar por nada del mundo, ninguna obra, ninguna de las cosas buenas que podemos hacer podemos ganar la salvación, que Él la pagó. Pero Dios nos llama a ser un pueblo diferente y a pagar el precio del llamado que tuvimos al Evangelio de crucificar nuestra carne para vivir para con Él. Por eso dice, sigo en Efesios capítulo 5, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Está hablando de las personas que no conocen a Cristo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue hablando de crucificar la carne, porque también hay mucha gente que no ha crucificado su carne para seguir a Dios. Quiere servir a Dios, quiere seguir a Dios, servir y seguir a Dios, pero no quiere pagar el alto precio de crucificar su deseo. Dice en el verso 18 de Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenó del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando en los Efesios y le habla justamente de la crucifixión de esa carne que cada uno de nosotros debemos tenerla. El tema es, los que siguen al Señor no toman decisiones propias. Los que siguen al Señor se han negado a sí mismos. Esto, es un esclavo uno de Cristo, por lo tanto, como es soberano, es el dueño de nuestra vida, por lo tanto, Él se encarga de nuestra vida y nos da lo que realmente a nosotros nos conviene. O sea, esto es clavar, estos son personas, o sea, es un buen hijo de Dios el que clava en la cruz sus deseos, sus sueños, proyectos y caprichos personales y esperan en Dios todas las cosas, crucifican su carne para que la vida de Dios fluya a través de sus vidas y poder de esa manera poder servir a Dios aún
con nuestro propio testimonio. Ahora, no siempre obtendrán la victoria, porque nosotros tenemos que entender esto, que no siempre uno va a tener la victoria, no siempre vamos a estar en pie en la batalla contra la enfermedad física, con los problemas en la familia y las tentaciones. Muchas veces llega el desánimo físico y uno a veces se siente un poco mal. Pero déjame decirte algo, que Cristo sabe esto, que conoce esto, por eso que Él renueva la fuerza nuestra cada mañana. Él renueva la fuerza de cada uno de nosotros cada mañana, porque sabe que este costo de crucificar la carne no es fácil para nuestras vidas. Pero, ¿por qué? Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque el Señor, nuestro Dios, va a darnos el poder para poder soportar y vencer, porque Él lo pasó primero. Él tuvo que pasar por un montón de instancias para mostrarle a aquellos que le iban a seguir y que iban a ser la iglesia del futuro para predicar el evangelio de Dios y llevar salvación a la humanidad, iban a tener que saber que él tuvo que pasar por muchas cosas, aún por las tentaciones. De hecho, que él nos habla en capítulo 3 de Lucas, que dice que después del bautismo él fue al desierto ayunando por 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás, y que fue confrontado Satanás con el poder de la palabra del Señor, y lo confrontó con la palabra de Dios, pero tuvo que soportar. Por eso el autor de los Hebreos, en Hebreos 4, versos 13 y 14, dice esto. Presta atención, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, miren lo que dice, ¿no? Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en su carne mortal, fue tentado, ¿no? En nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, esto es como un refresco en medio de un desierto, es como un vaso de agua gigante en el medio del desierto. Cuando estamos en el medio de la lucha, en el medio de la dificultad, tenemos que entender que Jesucristo en su parte humana pasó por tentación, pero tuvo y soportó todo porque fue sin pecado. Ahora, ese mismo Dios que tiene todo poder, sabe que nosotros vamos a tener que pagar un precio al costo de seguirle. Por lo tanto, nosotros que debemos cargar la cruz de cada día, no nos tenemos que preocupar, porque dice, bueno, yo no sé si voy a poder, porque es muy fuerte esto. De hecho, que en un momento hasta los propios discípulos dijeron, Señor, dura palabra la que decís. Y él le dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse. Y él le dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si tan solo tú tienes palabra de vida eterna, verdad? Entonces, hay un costo que pagar. Y yo quiero que me entiendas en esta tarde que hay un costo que pagar. Y el costo que pagar es crucificar la carne, nuestra carne, porque el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, tiene poder para fortalecernos, para darnos restauración, para darnos ánimo, para darnos pasión, para darnos fortaleza, para darnos perdón. Podemos ver la gracia abundante de Dios y el gozo que Dios trae con nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Pero hay un costo a ese llamado. Y fuiste llamado por Dios. Y fuiste llamada por Dios. Esto tenés que saberlo. Esto tenés que entenderlo. Pero que ese costo, quédate tranquilo, que el Señor ya pagó un precio también por ese costo. Por eso que el Señor nos afuerza y nos anima y nos fortalece en todo tiempo y en todo momento para que nosotros podamos resistir y poder llegar a la meta, porque si no sería imposible. Es tan maravilloso nuestro Dios, es tan glorioso nuestro Señor. En el libro de Isaías nos muestra algo muy poderoso, ¿no? Porque dice que el Señor consuela a su pueblo, le muestra al Dios incomparable, que es el Dios incomparable de Israel, pero justamente le estaba hablando del costo que ellos tenían que pagar para poder seguir a Dios, el pueblo de Dios que tantas veces se equivocaba el camino. Entonces, en el capítulo 40, en el verso 28, le dice estas palabras. Miren lo que le dice Dios a su pueblo, ¿no? Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y le dice estas palabras, y te dice estas palabras a vos, y me dice estas palabras a mí.
en esta tarde para podemos comprender que más allá del costo que tengamos que pagar, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el costo que tengamos que pagar va a traer la bendición de Dios, la gracia de Dios y la fortaleza de Dios, pero también nos va a dar la vida eterna. Y yo quiero llegar al cielo y estoy anhelando que vos también llegues al cielo. Como pastor, el anhelo de mi corazón es darte la palabra para que no haya impedimento en esta vida terrenal que te impida poder llegar al cielo con un pecado que pueda llegar hasta el oculto. Entonces le dice esta palabra: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una palabra que Dios en esta tarde quiere darle a su iglesia, para que sepa que el llamado tiene un costo, que el costo hay que pagarlo, pero es en ese costo, en ese costo que tengamos que pagar, no estamos solos. Siempre recordad, el Señor está con nosotros. Por eso decía estas palabras: los muchachos se flaquean y los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. O sea, cuesta a veces seguir, ¿no? Y pasa por un montón de instancias que parece que quieren abandonar todo. Dice, pero los que esperan a Jehová, o sea, no está la fuerza humana, no es la fuerza humana, no, yo me voy a forzar para pagar este precio. Si el Señor no te ayuda por intermedio del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Cuando tengamos esa intimidad con Dios, esa oración, ese tiempo digamos, de culto familiar, de compartir la palabra. Esto va a darnos la fuerza para vencer todas las cosas, poder crucificar nuestra carne y seguir al Señor. Por eso le dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Maravilloso es el Señor. Que en esta tarde, amado, podamos entender que Dios te llamó, de una forma maravillosa. Tal vez haya sido a través de una campaña, a través de un programa radial, a través de un mensaje en alguna iglesia, tal vez de alguna persona que te habló en el evangelismo y pudo darte palabra. Hay un llamado de Dios. Dios te buscó para que recibas la palabra de Dios. Vos muchas veces te habrán hablado 1000 veces del Señor y no quisiste saber nada, pero en un momento el Espíritu de Dios, que convence de pecado, de justicia y de juicio, nos hizo entender que estábamos lejos de Dios. Por lo tanto, lo grandioso y maravilloso del Señor llegó a nuestras vidas y pudimos nacer de nuevo. Ahora, dentro de ese nuevo nacimiento hay un costo que pagar, y el costo es crucificar nuestra propia carne, que siempre nos quiere apartar de Dios. Que el Señor te bendiga. Oramos a Dios, que Dios ponga fortaleza en tu corazón en este tiempo, que puedas pagar este precio maravilloso en las manos del Señor tu Dios, y que veas el resultado, un resultado de gloria, de bendición y de vida eterna. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde hemos hablado tu palabra, hemos predicado el Evangelio, he dado tu palabra tal cual me dijiste que diese a tu iglesia. Sé que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y hay un costo en el cual nos llamaste, Señor, así como cuando Mateo te vio y había escuchado tu palabra, y cuando le dijiste sígueme, él pudo entender que le habías conocido de antemano. Por lo tanto, Señor Dios de la gloria, de seguro, Señor, él se levantó para seguirte, dejando todo lo que él tenía. Él era un publicano, era un hombre de poder, era un hombre adinerado, era un hombre que realmente tenía autoridad sobre el pueblo judío. Pero, Señor, cuando vio tu grandeza y vio lo miserable de su propia vida, no tuvo temor en dejar todo atrás para seguirte. Padre, que nosotros como hijos de Dios en este tiempo entendamos esto, que tengamos que dejar todo lo que a nosotros nos gusta para hacer tu voluntad, porque lo que a nosotros nos gusta muchas veces nos aparta de ti, nos aleja de ti. Nuestro sentimiento humano nos alejan de tu presencia, pero Dios, el seguirte es la plenitud de gozo en nuestro corazón y nos lleva a querer realmente seguir cada día más delante de tu presencia. Y a pesar de la lucha
y a pesar de la prueba sabemos que está con nosotros para levantarnos, para fortalecer nuestro caminar, nuestra propia vida. Y de seguro, Señor, en este tiempo, esta palabra traerá fortaleza también para que pueda caminar tu pueblo y seguir adelante. Yo te doy gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia y de escuchar tu palabra. Te doy gloria, honor y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, recuerden esta palabra, sígueme. Y esta palabra, sígueme, significa un costo a pagar. El costo a pagar es crucificar nuestra propia carne, poniendo a Jesucristo en el primer lugar sobre todas las cosas. Cuando pongamos al Señor Jesús en el primer lugar, vamos a ver una gracia y una grandeza tan importante de parte de Dios para con nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Recordá, ¿sí? Recordá este tiempo. Estamos nuevamente el sábado a partir de las 19 horas con la reunión a través del internet, pero tenemos el domingo 10:30 de la mañana y 5 de la tarde, reuniones presenciales. Que el Señor te bendiga, te abrazo a la distancia. Paz de Dios.